demás capítulos, Pablo habla con palabras lindas, hermosas, pero ya en el capítulo 3, cuando estemos estudiando, lo van a notar que su lenguaje cambia totalmente. Usa frases como cuidado de los perros incluso. O sea que usted va leyendo la carta y siente el contraste al llegar al capítulo 3. Entonces, la carta a los filipenses, una carta de amistad, una carta donde Pablo le habla a sus amigos. Pablo había desarrollado con la iglesia filipense un nexo de amistad como no lo tenía con ninguna otra iglesia. Voy a hacer uso del agua, Giovanni lo hace, si él lo hace, profe. Quintajero también lo hace. Entonces, es una carta de amistad. Dice, después de salir de Filipos, pasó por Tesalónica, a donde le mandaron un regalo, el primer regalo que le mandaron, cuando siguió adelante y llegó a Corinto, pasando por Atenas. Ellos fueron los únicos que se acordaron de él con sus dones. Ustedes saben cómo Pablo llama a los hermanos filipenses. Vamos a leer el capítulo 4, verso 1, para que ustedes vean cómo le dice Pablo a estos hermanos. 4:1 dice: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, que estaba sirviendo con el Señor, amado. Hermanos míos, queridos y anhelados. Miren qué frase más hermosa. Si nosotros aprendiéramos este lenguaje, hermano, que cuando fuéramos a hablar a un hermano, dime mi hermano querido, deseado. Wow, me gustaría que me saludaran así, hermano. Que al bajar de aquí venga yo y me diga, hermano mío, querido, amado y deseado. Puede quitarle deseado si quiere, pero por lo menos que me diga amado y querido. Que deseado, un poquito fuerte. Pero ahí pega, ahí la frase tiene que ver con el afecto fraternal de hermanos. Miren cómo Pablo abre su corazón a esta iglesia. Incluso la carta, su introducción, su primer versículo es diferente a las demás cartas. Pablo no se presenta aquí igual que las demás cartas. Si ustedes notan, capítulo 1, verso 1 dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. No sé si notan que Pablo en las demás cartas dice siempre Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. La carta no dice apóstol, pero ¿por qué no le dice apóstol a él? Pero hermano, él fue que fundó esa iglesia. Esos hermanos le conocen. Él no tiene que ir con las credenciales para que le crean. Recuerde que el título de apóstol le daba la autoridad apostólica. El título de apóstol le daba la autoridad de poder enseñar a la iglesia. El título de apóstol le daba la autoridad de poder corregir la iglesia, incluso de dar mandamientos a la iglesia. Pero él no necesitaba esta presentación. Pablo no necesitaba decirle que era apóstol. Ellos sabían que él era apóstol, pero no prescindió del título de siervo de Jesucristo. Eso me llamó la atención. Él pudo decirle Pablo y Timoteo y punto. Sin embargo, utiliza, y esas tres cosas quisiéramos, una de las cosas que quisiéramos tratar en esta mañana, utiliza la palabra siervos de Jesucristo. La palabra siervo ya la hemos tratado del griego doulos, que significa esclavo. ¿Significa qué? Esclavo. Entonces, Pablo se presenta como un esclavo delante de él, delante de una iglesia que, según hemos notado y leído el contexto, una iglesia poderosa y rica, personas que de la esclavitud no querían saber, personas que tenían muy bien marcada la línea entre ellos, los pudientes, y aquellos que eran esclavos. Sin embargo, él se presenta como esclavo de Jesucristo. No se presenta como el gran Pablo, no se presenta como aquel gran predicador, no se presenta como un hombre poderoso en palabra, se presenta como un esclavo. Y dice Pablo y Timoteo, siervo, esclavo. ¿Quiénes eran los esclavos? Nosotros ver tres cosas quiere decir Pablo cuando dice que era esclavo. Se voy a leer. Dice, lo primero, cuando Pablo dice que es esclavo de Jesucristo, asegura que es posesión exclusiva de Cristo. Sus ofrendas no habían comprado a Pablo. Es bueno también que lo tengamos claro. El hecho de que fueran dadivosos no había comprado a Pablo. Pablo había sido comprado por precio de sangre. Al igual que yo, al igual que tú, hemos sido comprados por precio de sangre. Nosotros somos también los duros de Cristo. Somos los esclavos de Cristo. Si pudiéramos leer 1 Corintios 6:20, muy interesante texto donde aclara y dice quiénes somos realmente.
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de Dios, somos esclavos de Dios. Mire, somos propiedad exclusiva de Dios. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. Esto implica, la palabra que somos esclavos de Cristo, implica también que tenemos seguridad aún para nuestra salvación. No podemos ser hoy esclavos de Cristo y mañana esclavos del diablo. Somos esclavos de Cristo, propiedad exclusiva de Cristo, y no pertenecemos a ningún otro amo. Solo Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Solo Él puede dictaminar lo que puede pasar en nuestras vidas. Nuestra voluntad no es nuestra voluntad. Nuestra vida no es nuestra vida. Nuestra vida es su vida. A veces no creemos autosuficientes y pretendemos que podemos tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones y no consultamos a Dios, nos metemos en problemas. Y lo peor es que decimos: ay, qué prueba me mandó el Señor. Ay, qué prueba me mandó el Señor con hacer esto o hacer aquello. Hermano, puede ser que Dios use eso como prueba, pero tú te metiste en el problema. Yo me metí en el problema porque no consulté a Dios. Somos esclavos de Dios. No tenemos la voluntad propia. Nuestra voluntad es agradar a aquel que fue a la cruz y murió por mí y me compró a precio de sangre. Segundo lugar, establece que debe absoluta obediencia a Cristo. El esclavo no tiene voluntad propia. La voluntad de su amo es la suya. Así también Pablo no tiene más voluntad que la voluntad de Cristo y no obedece sino a su Señor y Salvador. Y tercero, en el Antiguo Testamento estaba muy claro y establecido el título de siervo. Cuando Pablo dice que él es siervo de Cristo, está alineándose con el título que utilizaban todos los profetas del Antiguo Testamento. David, como rey, era un siervo de Dios, se identifica como siervo de Dios. Moisés se identifica como siervo de Dios, pero Josué se identifica como siervo de Dios. Es decir, que el hecho de que Pablo se identifique como un siervo de Dios está alineándose con esos profetas también, y que sus enseñanzas tienen la cabida y el aval del Espíritu Santo, así como también las enseñanzas de Moisés tuvieron también cabida y autoridad del Espíritu Santo. O sea que no solamente Pablo dice soy siervo de Cristo, y él lo dice a la ligera. Él sabe lo que está diciendo. Él sabe que al identificarse como siervo de Cristo también le da, si bien humillación delante de Dios, pero también autoridad apostólica. Entonces, la esclavitud del cristiano no es, miren que este juego de palabras lo voy a hacer a propósito. La esclavitud del cristiano no es una humillación humillante, hermano. Sé que es un pleonasmo, lo estoy usando a propósito, y dice en la regla que si lo uso a propósito está bien, es una licencia métrica. No es una humillación humillante, es una humillación dignificante. Óigame, cuando alguien le pregunta ¿usted qué es? Dígale: yo soy un esclavo de Cristo. No dígaselo con orgullo. No se lo diga: yo me esclavo, un siervo del Señor. Mire, hermano, yo soy un siervo. Usted es un esclavo de Cristo. Usted tiene un título que Dios le ha dado, un título que a Cristo, oiga bien, a Cristo le costó la vida en la cruz. A Cristo le costó ir a la cruz y derramar toda su sangre para que usted hoy pueda ser llamado hijo de Dios, pero también esclavo de Dios. Así que la esclavitud del Señor no es una humillación humillante, sino dignificante. Y hay una frase que le voy a leer en latín, dice: Igi servere regnare es. Se lo voy a decir de nuevo. Igi servire regnare es. ¿Sabe qué significa eso? Ser su esclavo es ser un rey. Esa frase la acuñaron muchas personas. Igi regnare servire es. Ser su esclavo es ser un rey. ¿Usted es esclavo de Cristo? Pues no es un rey. Usted es un rey en la mano del Señor. Somos reyes en la mano del Señor. Resaltar que en la antigüedad los esclavos llevaban la marca de su amo tallada en su piel. Y nosotros también tenemos la marca de nuestro amo, que es el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra fe, lo cual en aquel día seremos reconocidos por el Espíritu Santo, seremos reconocidos por el Señor, porque tenemos el sello del Espíritu Santo.